¿Qué tal? Buenos días, qué bueno que está con nosotros en este martes 26 de mayo. Le saluda Wendy Monterrosa, esto es El Salvador Ahora. Recuerde que estamos en vivo a través de Radio Nacional 96.9 del FM, también estamos en Radio 1 de Santa Ana 97.3, Radio ITV Iscanal, TV Santiagueña y TV Migueleña. También puede escribirnos y seguirnos a las redes sociales, estamos en Facebook y también a través de Twitter. Bueno, en las puertas del primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén haremos un análisis del rumbo económico del país, de los avances alcanzados en este periodo, pero también de los retos y desafíos que aún están por cumplirse. Para ello tenemos a esta mañana al presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Sí, bueno, muy buenos días, Wendy. Buenos días a los televidentes. Primero que todo, pues felicitar al pueblo salvadoreño por la beatificación de Monseñor Romero. Usted fue, me imagino, ¿no? Yo estuve ahí presente y fue pues un momento memorable para mí y creo que de igual manera para todos los salvadoreños. Así que pues aquí estamos y vamos a recapitular cómo ha sido este primer año de gobierno. Desde ya plantear a la población que estamos viendo un año 2015 muy positivo. Por un lado, nuestras proyecciones de crecimiento para este año se mantienen. Tenemos un rango que va entre 2,2 a 3,5%. Nosotros consideramos que el punto medio de ese rango es fácilmente alcanzable, que es una tasa de crecimiento de 2,9%. Mencionarle a la población que organismos internacionales como el Fondo Monetario plantean que este año la economía salvadoreña se puede situar en el 2,5%, de igual manera pues el Banco Mundial. Se asemejan mucho las previsiones de esos organismos a las que tiene el BCR, ¿no? Se asemeja mucho y también nosotros en la coyuntura le damos un monitoreo a 102 indicadores económicos. El monitoreo lo que nos está planteando es que el 60% de los indicadores que nosotros monitoreamos de enero a marzo están teniendo una evolución positiva y por encima del mismo periodo del año anterior. Para esto quiero citar algunos indicadores que a la población lo conoce muy bien. Uno es en monto en millones de las remesas familiares. Este dato que tenemos de enero a marzo son 988 millones que vienen a los bolsillos de los salvadoreños y esto está creciendo a una tasa de 1,7%. Otra variable que yo creo que es muy importante, el ingreso, es medido por los salarios nominales. Estos salarios son calculados y recopilados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y tenemos 300.5.1 frente al mismo periodo del año anterior, que fue 292.9, que implica que los salarios han crecido 4.2% en estos primeros 3 meses del año, y si le descontamos la tasa de inflación, es decir, nosotros le llamamos en la jerga salarios reales, ¿verdad? Sí. Aquellos salarios que le quitamos la pérdida de poder adquisitivo, están creciendo 5.3%. Y yo me quiero detener en este momento para mencionarle a la población salvadoreña que hay un concepto que en términos macroeconómicos se asemeja al ingreso que tiene la población. Nosotros lo calculamos y le decimos el ingreso nacional disponible. ¿Por qué? Porque en la economía salvadoreña no solo es el Producto Interno Bruto la variable más importante. Tenemos 2.5 millones de salvadoreños que están trabajando en el resto del mundo y especialmente en los Estados Unidos. Gracias a estos compañeros, a esta familia que nos envían regularmente remesas, hace posible que las remesas se incorporen dentro de este concepto de Producto Interno Bruto, sí, y sobresale el ingreso nacional. Mire, a propósito de las remesas que están creciendo más del 1% a abril, al mes de abril, ¿no se esperaba un crecimiento mayor debido a las previsiones que se tienen por Estados Unidos? Sí, recordemos que en el primer trimestre del año la economía norteamericana sufrió un fuerte invierno,
lo que hizo que su crecimiento económico fuese bajo, y esto obviamente impactó en el empleo de los salvadoreños en Estados Unidos. ¿Cómo? Usualmente los rubros que se ven afectados son el rubro de la construcción y el rubro de los servicios. ¿Qué hacen los salvadoreños? Pues ahorran a lo largo del año para los momentos de invierno, porque no van a poder trabajar, y si a eso le sumamos que entre enero y marzo fue el proceso del TPS, que eso implicó un costo, o llamémosle una inversión, con lo que hizo posible que la tasa no fuese más allá del 1.7. Ahora, nosotros creemos que para finales de año esa tasa se va a ir recuperando hasta alcanzar una tasa del 4%. Tampoco no creemos que sea una tasa como la registrada el mismo periodo del año anterior, donde andábamos a tasas de 6%, porque la economía norteamericana el año pasado despertó de esa atonía y creció a tasas muy elevadas. Este año las previsiones que tiene el Fondo Monetario es una tasa de 3.1% pues al final del año. También quisiera citar otros elementos que yo creo que es fundamental que la población vea, y es que los trabajadores, o sea, el empleo formal generado en el sector privado ha crecido 1.1%. Es decir, tenemos de enero a marzo más de 797,000 trabajadores en el sector privado. Y hay un indicador que a mí me gustaría mencionarle a la población, se refiere a los trabajadores en el sector industria. En el sector industria el empleo ha crecido a tasas de 3.4%, y ¿esto qué implica? Que tenemos 147,000 personas más, y va en línea con las exportaciones de enero a marzo. Las exportaciones manufactureras de enero a marzo han crecido 9.6%. O sea, ya casi estamos alcanzando 2 dígitos. De hecho, es una de las variables que mejor comportamiento tienen las exportaciones. ¿A qué atribuye este crecimiento en el sector exportador? Yo creo que, por un lado, se debe al proceso de diversificación y transformación productiva, y otro elemento dentro del crecimiento global de las exportaciones, que registró 10.8, creemos que es la recuperación de las exportaciones del sector agropecuario. Las exportaciones del sector agropecuario crecieron más del 50%, y sobre todo explicado por las exportaciones de café y también las exportaciones de azúcar. Creo que marzo y abril fueron buenos meses para exportar azúcar. Se amplió las relaciones comerciales con China, y eso dio como consecuencia que hubiera un boom en las exportaciones pues de azúcar. Presidente, yo quiero hacer hincapié en ese tema que usted ya mencionaba sobre el empleo, porque según datos del IS, yo tengo aquí una información que de febrero 2014 a febrero 2015 se han creado 12,000 empleos. Estoy hablando del sector privado. Así es. ¿A qué se debe? ¿Por qué se crea tan poco empleo? Bueno, yo creo que nuestra economía tiene problemas estructurales, ¿verdad? Si nos revisamos a la historia, en los últimos 10 años la economía salvadoreña ha crecido a tasas promedios del 2%. ¿Por qué se debe esto? Esto se debe a que desde la década de los 90 migramos hacia los servicios de bajo valor agregado, y dejamos de lado el sector agropecuario y el sector industrial. Ahora, dentro del plan quinquenal, una de las políticas más importantes es la política agrícola, en la cual tiene como objetivo la diversificación, y ahí podemos hablar también de la política pues de agricultura familiar que lleva el ministro, y por otro lado tenemos la política de diversificación y transformación productiva, que dentro de sus ejes está diversificar el sector manufacturero.
creo que estos elementos son importantes como para explicar el por qué se le está apostando al sector agropecuario y al sector industria manufacturera. Estos sectores van a ser capaces de no solo de diversificar la oferta exportadora, sino que van a ser capaces de pagar mejores salarios. En estos sectores, cuando la productividad laboral o la productividad del trabajador se eleva, obviamente también se elevan los salarios, a diferencia de los servicios de bajo valor agregado, en donde son intensivos en mano de obra, no se puede incorporar mucha maquinaria a los servicios, a diferencia de la industria manufacturera, y eso puede hacer posible que la economía crezca y alcance nuestras metas, que en el plan quinquenal se sitúan en alrededor del 3% del crecimiento económico. También, Wendy, quisiera citar otros indicadores que yo creo que la población debe conocer. El crédito a los hogares ha crecido 7.2% a marzo, el crédito a las empresas ha crecido 1.1%, y acá yo creo que es muy importante, en el Banco Central nosotros no solo manejamos el crédito que otorgan el sistema bancario a las empresas, sino que también tenemos registro del crédito directo que viene de los mercados financieros hacia las grandes empresas, ¿verdad? Cuando hablamos de alrededor de 7%, lo que usted dice que ha crecido el crédito, ¿qué significa eso en millones? Le pregunto esto, presidente, porque la gente de alguna manera necesita entenderlo más claro, ¿no? Exacto. Son 5.881 millones de crédito otorgado hasta marzo, frente al año pasado que fueron 5.486 millones de dólares. Eso yo creo que es muy importante para la tasa de 7.2. Ahora, en el crédito a las empresas, yo creo necesario recordarle a la población que el gobierno tomó la decisión de hacer reformas para impulsar el crédito en el mes de febrero, y eso dio como consecuencia que desde el Banco Central implementáramos ciertas mejoras para facilitar a las empresas el acceso al crédito. Y esto ha dado como consecuencia que el crédito manufacturero haya, digamos, mejorado en su evolución. Dentro de las reformas que nosotros hicimos fue, los bancos tienen la obligación de mantener un 23% de sus depósitos en el Banco Central con fines precautorios, es decir, con fines ante un problema de una corrida bancaria, etcétera. Eso es una dinámica muy común en todos los bancos centrales del mundo, y lo que hemos hecho es, para los créditos nuevos en los sectores como manufactureros, que están incorporados en la política de transformación, y el sector agropecuario, entre algunos, a los créditos nuevos que hace el sistema bancario, nosotros le descontamos un 10% del valor de ese crédito en la reserva de liquidez. Esto con el objetivo de estimular de manera transitoria el acceso al crédito. Pero también quiero comentar que el acceso al crédito no solo es un problema de oferta, no solo es un problema de barreras a la entrada a las empresas, sino que también es un problema de demanda, y es la poca capacidad de crear proyectos rentables y que se llevan al sistema financiero y que de hecho no son sujetos de crédito. Yo creo que este es un punto muy importante, porque implica que necesitamos fortalecer el emprendedurismo en El Salvador. Presidente, según el análisis que usted ha hecho hasta el momento, ¿a qué cree que hay que apostarle en lo que resta de este 2015? Hablamos de 6 o 7 meses. Sí, lo que estamos trabajando de la mano con el señor vicepresidente de la República es, por un lado, mejorar la ejecución de la inversión pública. Creo que este es un punto que no es de ahora, que la ejecución pública anda alrededor del 60%.
Creo que es histórico su ejecución de la inversión pública, y esto conlleva a reducir un conjunto de trámites burocráticos que hay al interior de las entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque la inversión pública es también la llave para el crecimiento económico, como es la inversión privada. ¿Cómo se espera que mejore la inversión pública? Porque a marzo se ha ejecutado más o menos la mitad de lo previsto, sí, de lo que se tenía previsto. Se está llevando un monitoreo en tiempo real, y se está detectando dónde están los cuellos de botella en las entidades públicas. Por ejemplo, se está monitoreando entidades que tienen gran capacidad de inversión, como CEL, como el Ministerio de Obras Públicas, como el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación. Pero quisiera continuar. Presidente, si quiere, después de continuar vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos con más de esta entrevista. No nos cambie, seguiremos hablando de ese tema, análisis económico de nuestro país. Adelante. Bueno, son las 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estar con nosotros. Seguimos conversando con el presidente del Banco Central de Reserva, Óscar Cabrera, y estamos haciendo un breve análisis, ¿verdad?, en lo que nos da el tiempo de la situación económica de nuestro país, de este primer año de gobierno. Presidente, las expectativas de crecimiento que ustedes tienen son muy buenas, de hecho mejor que en otros años también, pero siempre vamos a crecer por debajo de los países de la región. ¿A qué se debe esto? Sí, bueno, era lo que yo citaba anteriormente. En la década de los 90 nosotros creímos ciegamente en las fuerzas del mercado, que el mercado era que asignaba los recursos, y también eso hizo posible que la estructura productiva se enfocara más en servicios de bajo valor agregado y hubiese poca inversión, tanto privada, dejando de lado algunos sectores que son prioritarios, como mencionaba el sector agropecuario y el fortalecimiento del sector industrial. Consideramos que eso es uno de los objetivos de cambiar y de transformar la estructura productiva hacia la hoja de ruta que llevaron los países del sudeste asiático. Los países del sudeste asiático trabajaron en fortalecer la agroindustria, trabajaron en fortalecer la industria manufacturera y aquellos servicios avanzados a las empresas. En la reunión que sostuvimos hará 15 días con los organismos internacionales acá en El Salvador, estuvo el vicepresidente Jorge Familiar del Banco Mundial, el doctor Levy, que es vicepresidente del Banco Interamericano, y Alejandro Werner, pues el director del hemisferio. En el comunicado mencionaban algo que pasó desapercibido, y es que ellos sostenían que El Salvador tiene un sector manufacturero en proporción del PIB mucho más elevado que los países de América Latina. Tenemos una tradición manufacturera, pero históricamente, ¿cuál ha sido nuestra estrategia? Ha sido convertirnos en un centro de servicios, en un centro financiero internacional o en un centro logístico. Yo creo que no hay que perder el norte. Ya tenemos esas capacidades creadas en la industria manufacturera, y lo que necesitamos es continuar trabajando de la mano con las empresas, con el objetivo de irles eliminando todo ese tipo de restricciones que tienen para producir y exportar, y también que el gobierno provea lo que se llama bienes públicos, como la inversión pública. De ahí la importancia que se mejore la evolución de la inversión pública, que al mes de marzo es una variación negativa de menos 13.3%, porque debemos de dotar de infraestructura para reducir los costos de transporte de estas empresas. Esa es como la línea en la que nosotros podemos empezar a crecer a tasas por arriba del 3%. Y hablando siempre de inversión, presidente, pero específicamente de inversión extranjera, ¿cuál es el último dato que ustedes tienen hasta la fecha? El último dato que nosotros tenemos es al mes de diciembre. Tenemos una inversión extranjera de alrededor de 287 millones. Yo creo que ha sido una de las inversiones extranjeras más elevadas que hemos tenido en los últimos años.
aunque algunos tanques de pensamiento lo comparen solo respecto a la región centroamericana, pero sí mencionar que esta inversión extranjera directa ha venido a dos sectores muy importantes que les está apostando el gobierno. Son uno, la industria manufacturera, y otro sector es los servicios avanzados a las empresas. Estamos hablando de transmisión de datos, de call center y de aeronáutica, ¿verdad? Esto creo yo que es una buena ruta, ¿verdad? Porque usualmente la inversión extranjera directa en el país desde la década de los 90 ha venido especialmente a los servicios, sí, no a los sectores que denominamos que están sujetos a la competencia externa. Hablando de inversión privada, ¿qué cambios deben darse para atraer más inversión privada? Entiendo que también hay algunas reformas en materia legal de las normativas que son claves para darle seguridad jurídica al inversor, ¿no? Sí, yo creo que junto a esa normativa o marcos legales que se está trabajando, como la ley de la firma electrónica, etcétera, también debemos de trabajar en tener políticas públicas creíbles, un Estado que sea fuerte. Yo creo que la vuelta a la planificación es uno de los grandes logros que ha desarrollado el presidente Salvador Sánchez Serén, porque el planear cuál va a ser el futuro de esta economía es muy importante. En la mayoría de las empresas que son competitivas internacionalmente, hay áreas de planeación, áreas de planificación, ¿verdad? Si las empresas no creen ciegamente en las fuerzas del mercado, por eso tienen áreas de planificación, ¿por qué la economía salvadoreña tiene que prescindir de áreas de planificación? Esto lo digo porque el objetivo de tener planes quinquenales, decenales, tiene como objetivo ir viendo si somos capaces o no con las políticas públicas actuales de alcanzar esos objetivos. Y si no, sobre la marcha ir monitoreando y viendo dónde podemos ir corrigiendo. Creo que esto es necesario también citarlo, y por otro lado plantearles que el plan quinquenal tiene una ruta clara, tiene políticas públicas de mediano plazo y políticas públicas de corto plazo. Esto creo conveniente mencionárselo a la población, porque usualmente se dice que no hay una política clara, ¿verdad? Yo sugiero leer del plan quinquenal y ver cuáles son los grandes contenidos a los que todas las entidades de gobierno, tanto del gobierno como autónomas, estamos trabajando pues en esa vía. A propósito, presidente, este día leemos en algunos periódicos críticas difusadas a la gestión económica del gobierno. En concreto, me llama mucho la atención que expresa que el Ejecutivo recibió deuda en el primer año por más de 2.500 millones. ¿Cómo interpreta usted estos datos? Sí, bueno, yo creo que primero hay que ir evaluando, por un lado, cómo ha sido el déficit fiscal. Digamos, el déficit fiscal es el porcentaje que se le va adicionando a la deuda. Sí. Y yo creo que es muy importante ver cómo el déficit global en el 2014 se situó en menos 3.6%, mucho menor que el 2014, que el 2013, que fue menos 4%. Y si a eso nos remontamos al año 2009, cuando fue la recesión mundial, vamos a ver que las finanzas públicas han ido mejorando en el tiempo. Esto da como consecuencia que la deuda del sector público como porcentaje del PIB que se tiene en el 2014 sea alrededor del 58.6%, cuando en el 2013 fue 57%. Ahora, acá el Banco Central ha hecho investigaciones porque hay una percepción en la que dice lo siguiente: cuando la deuda se eleva,
el crecimiento económico se derrumba. Sin embargo, lo que hemos encontrado en el Banco Central es las únicas vías como podemos reducir el monto de la deuda es, por un lado, crecer más. Y las épocas en las que la reducción de la deuda ha sido un común denominador, ha sido en épocas de alto crecimiento económico, como fue el primer quinquenio de los 90, en épocas en las que el Estado tomó la decisión de vender las empresas públicas del Estado, ¿verdad?, que fue la época de las privatizaciones, y por otro lado, yo creo que es importante mencionar también que hay otras variables que dependen de la deuda. Uno es la carga tributaria. ¿Qué significa para la población la carga tributaria? Significa qué porcentaje de sus salarios pagan impuestos, tanto directos como indirectos. Directos, estoy hablando del impuesto sobre la renta. Indirectos, un ejemplo muy común es el impuesto al valor agregado, que es el IVA. O sea, ese, entre más yo consumo, pues obviamente voy a pagar más. La tendencia en nuestra economía ha sido a un sistema tributario regresivo, es decir, un sistema en donde no pagan sus impuestos las personas que obtienen mayores ingresos y pues mayor riqueza. Y otro elemento que yo creo que es muy importante dentro de la deuda, que es al fin la pregunta que usted me ha hecho, hay alrededor de 13 puntos de la deuda que son el costo de las pensiones, ¿verdad? Es un costo estructural que se manifiesta a partir del año 2006, cuando ya las reservas técnicas se acaban del Seguro Social y del INPEP, y este costo implica que si nosotros quitáramos de esta deuda del 58.6, en efecto, pues la deuda andaría alrededor del 46%, que es una deuda sostenible, es una deuda pues manejable. Esto, presidente, ya para cerrar este espacio, porque el tiempo se nos ha ido rápidamente, quisiera finalizar con esta pregunta, por ejemplo, hacerlo un poco más sencilla, porque la gente que nos está viendo le preocupa mucho la economía familiar. ¿Está mejor la economía familiar que hace un año, por ejemplo? Le pregunto esto porque hay variables positivas como el aumento del salario mínimo y la baja inflación, pero hay otras negativas, por ejemplo, el incremento de la canasta básica en los últimos meses. Sí, bueno, primero yo creo que estamos en un trimestre muy positivo para la población en cuanto a que los salarios han aumentado, las remesas también. Sin embargo, creo conveniente que hay otras variables que pueden estar incidiendo sobremanera, como es la violencia y la inseguridad, y esto yo creo importante pues mencionarlo. Y otro elemento que yo creo que la población lo ha observado es que la tasa de inflación en El Salvador ha sido negativa, ¿verdad? Y esto lo que está significando es que el costo de vida de todos los productos, de todos los bienes y servicios que consume una familia promedio se ha reducido. Ahora, dentro de la medición del índice de precios hay un grupo que es el grupo alimentos, que este grupo sí ha estado aumentando alrededor entre un 2 y 3% pues en términos positivos, pero se contrarresta con la reducción de otro grupo donde está la energía eléctrica, que ha caído alrededor del 20%, entre el 20 y... Este año ha caído el 31.94%. Un 31, sin estar como promedio, sí, digamos, pero este último es un 30%, o sea, la población está percibiendo pues una reducción del precio de la energía y en el costo que está pagando. También, si nos comparamos desde junio del año pasado, también hemos podido ver cómo los precios de la gasolina y del diésel han reducido
a pesar que en esta última semana haya habido un aumento de 12 centavos aproximadamente, pero en términos desde junio del año pasado sí hemos visto pues una mejora. En concreto, al interior del índice de precios al consumo, que mide el costo de todos los bienes y servicios, es mucho mejor que el mismo periodo del año anterior. Bueno, presidente, le agradezco mucho por su tiempo, por venir a explicarnos cómo está la situación económica del país según el Banco Central de Reserva. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Wendy, y pues un buen día a todos los salvadoreños. Gracias. Y así finalizamos este espacio. Será hasta mañana a la misma hora de siempre. Fuerte abrazo, buen día para todos y todas.